Oh man, redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Pero en sí, esta noche vamos a comenzar entonces con la primera de las lecciones que comprende esta serie, que son 4. Esta es una lección bastante fascinante, diría yo. El tema es buscando fundamentos. Y al decir buscando fundamentos, en otras palabras, esta lección está diseñada con una base apologética. Y esto es, en otras pocas palabras, la apologética es la defensa de la fe.
Por ende, al buscar fundamentos es necesario tener esa clase de convicciones que nos llevan a defender nuestra propia fe como creyentes ante cualquier otra de las circunstancias. Sin embargo, en esta serie vamos a estar hablando de temas bastante interesantes como lo que es fe, ciencia, teorías como la creación, la evolución, incluso ahí vamos a tocar temas como el darwinismo más adelante. Otro tipo de cosas también que ustedes van a ir viendo y en sí muchos aspectos que influyen a la hora de tener una perspectiva humana acerca de las cosas. Y en esta noche, pues, quiero presentarles más que todo las 4 preguntas que vamos a estar discutiendo a medida que vayamos desarrollando esta serie, no esta noche, pero sí es en esta serie. Estas 4 preguntas, ustedes al final de esta serie van a poder ya tener una idea de todo esto. Esa es la historia completa, esa es la primera pregunta sobre cómo la cosmovisión cristiana proporciona la base para descubrir la verdad. Y por cosmovisión, ya vamos a ver qué significa todo esto. ¿Qué quieres decir con esto, Alejandro Castillo? Esa es la segunda pregunta, no es que me estoy inventando. ¿Cómo tener una conversación inteligente sobre la evolución? Miren, en esto involucra muchos aspectos que de antemano les adelanto. Hay muchas personas que al tratar estos temas no generalmente van a tener siempre la ventana o la puerta abierta para poder discutirlo. Algunos son muy cerrados, otros son muy abiertos y pues, es decir, tener una conversación inteligente, hablamos de tener bases, sobre todo fundamentos claros en lo que vamos a hablar, por eso la primera lección es básica para esto, que son los fundamentos, ¿no? Y la tercera pregunta que vamos a ir descubriendo a medida del desarrollo de la historia es, ¿qué evidencia apoya tu punto de vista? Como les digo, si ustedes no cuentan con evidencia, que más adelante vamos a ir discutiendo sobre método científico y cómo nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos nosotros bases o fundamentos para aclarar o poder llevar a una plática inteligente sobre esta clase de temas. Como la evolución darwiniana no tiene en cuenta la evidencia, es lo que nos dice esta pregunta. Igual en temas más adelante vamos a ir viendo esta referencia. Y la cuarta pregunta, ¿qué pasa si tienes razón? Esa pregunta, créanme que es como el golpe más certero de esta serie. ¿Qué pasa si tienes razón? Y al final de cuentas, ustedes van a ir viendo al final este resultado, cómo la cosmovisión cristiana proporciona, dice, a los humanos la dignidad y el significado. Pero este es el tipo de clase, el tipo de lección, el tipo de tema que nosotros tratamos y llegamos a la pregunta. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Estamos ciencia? ¿Estamos tratando de fe? ¿Estamos tratando de ambas cosas? ¿Qué estamos tratando? Son tipos de preguntas que vamos a ir investigando más adelante, así que ánimo en esta lección. Les invito a poner su libretita ahí en mano con el marcador que Stephanie estuvo ahí pidiendo, ¿no? Entonces, armando de libreta y marcador y a ponerle ahí alguna notita sobre algunas preguntas que de repente podamos tener sobre esta lección. Cosmovisión, definamos. Bueno, chicos, que el Señor los siga bendiciendo. Pues un tema que es la cosmovisión. En sí, la cosmovisión, como decía, es una visión del mundo en el marco teórico utilizado para interpretar el mundo que determina su creer y valores acciones. En sí, básicamente es de la forma en que el mundo, la persona ve al mundo. Básicamente se tiene que ver en nuestra creencia. Entonces, pongamos un ejemplo. Imaginémonos un lentes. Usted sabe que en los tipos de lentes hay diferentes graduaciones, desde en aumento y también en disminuimiento. Ahora, imaginémonos que una persona tenga problemas en los ojos. Va a necesitar ir a un óptico, a alguien que sepa de los ojos y que le ayude, va. Entonces ahí el señor, bueno, en este caso el médico va a decir cuál es el lente perfecto para que esa persona pueda ver bien el mundo. Entonces, básicamente la comisión es la única, en este caso Jesús debe aclarar la cosa. ¿Por qué? Porque hay visiones que son falsas y lo que hace es
confundir más a la persona. Ahora, la visión va a depender del mundo, cómo tú lo crees, cómo lo valoras y cómo lo actúas. Así como hay diferentes gafas de graduaciones, también hay muchas visiones falsas en el mundo, desde el islamismo hasta el budismo, etcétera, etcétera, etcétera. También, como Alejandro lo explicó, está la teoría de darwinismo. En sí, esa teoría básicamente habla sobre la evolución del mundo, de los 400 millones de años que el mundo fue evolucionando. Entonces, esa cultura básicamente se está refiriendo a una evolución. En sí, esa teoría deja a Dios fuera de la ecuación. Básicamente, esa teoría se utiliza en la mayoría de la escuela. Entonces, a veces cuando se utiliza esa teoría, entonces hay una visión diferente. A veces muchos cristianos, cuando preguntas o hablas sobre ese tipo de historia, algunos no están preparados, otros ni siquiera lo intentan. Básicamente la ciencia nos contribuye mucho a nuestro conocimiento en el mundo. En la U, siempre ahí uno se encuentra de todo. Y yo estaba esperando ahí una clase. Entonces, se me acerca un chaval ahí, esperando yo la clase. Entonces se me acerca un chaval y me pregunta, ¿vos crees en Dios? Entonces yo le digo, sí, sí creo. Entonces me dice, bueno, si crees en Dios, vaya, imaginemos que Dios no existe. Entonces le hago, pues, sí, está bien. Entonces, bueno, entonces me hace la pregunta. Entonces, si Dios no existe, ¿cuál es el propósito de esta vida? Entonces yo le digo, bueno, si Dios no existe y no hay propósito, entonces mi vida no tiene sentido. Porque, o sea, si no hay nadie que yo pueda adorar, entonces no hay sentido para mí en mi vida. Entonces los sacrificios que yo hago en la vida, entonces no vale la pena. Entonces me dice, ahora, si Dios existe, bueno, entonces si Dios existe, es lo contrario. Entonces, si Dios existe, cada cosa que yo hago diariamente, lo hago para el propósito de Dios. Entonces le hago yo la pregunta. Yo te hago una pregunta, le digo, si Dios no existe, me dice él. Bueno, yo te hago la pregunta. Si Dios no existe y vos te murieras, ¿a dónde vas? Entonces me responde él, bueno, si no existe Dios, entonces al cementerio. ¿Y para dónde más? Está bueno, va. Entonces, le hago yo. Pero si Dios existe, bueno, si Dios existe, entonces me voy para el infierno según lo que dice la Biblia. ¿Viste? Va. Entonces, si Dios no existe, si Dios existe, te va para el infierno. Entonces le digo yo, ¿quién pierde en ese caso? ¿Vos o yo? Entonces se puso a pensar. Yo, bueno, ¿viste? Entonces, el chavalo se fue, yo me tuve que ir porque ya iba a clase, ¿va? Entonces fue una cosmovisión, porque él tenía una visión diferente y la mía era diferente. Sí, leyendo más sobre este tema, lo que me imaginé era que yo lo que estaba haciendo era quitarle el lente que tenía él sobre la visión en el mundo y ponerle los lentes míos como yo veía la visión en el mundo. Entonces, antes de profundizar la evidencia de la creación y la evolución, debemos responder una pregunta muy importante, que es, ¿la ciencia se basa en hechos y el cristianismo en la fe? Entonces, antes de responder esa pregunta, tenemos que, ¿qué es el hecho? Bueno, el hecho en sí es una pieza de información que presenta una realidad objetiva. También es cualquier cosa que realmente ha pasado en un pasado, presente y futuro. Ese es el hecho. Se identifica las observaciones en sí en el acontecimiento que se puede describir
de manera verificable y objetiva. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, Keiri. Gracias. Eso es la fe. Como dijo Keiri, en Hebreos está ese pasaje que nos relata que es la convicción de lo que no se ve. Bueno, observemos algo importante en esta definición. La fe bíblica está fundamentada en evidencias. Lo importante no es si tú tienes fe, sino dónde pones tu fe. Entonces, para un cristiano, un objeto de fe es Dios y revela a sí mismo en las Escrituras. Tenemos buena evidencia de la existencia de Dios y la fiabilidad histórica en las Escrituras. En contraste con lo que muchas personas piensan, el cristianismo no es un salto a ciegas a la oscuridad, sino una confianza verdadera de las escrituras basadas a pruebas, objetivos y verificables. Entonces, podemos decir que nosotros los cristianos no tenemos fe a la nada, sino que a Dios. Tenemos que tener fe en Dios y no a otra cosa. Entonces, la Biblia dice que es la Biblia no es ni un antihecho ni un anticiencia. La Biblia nos llama a amar a Dios con todas nuestras fuerzas y nuestra mente. En lugar de pedirnos que caminemos ciegas en la oscuridad, la Biblia en realidad nos invita a investigar sus reclamos para probar su verdad. Bueno, miremos un vistazo a 1 Corintios 15, 3 al 7. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ok, podemos observar en este pasaje del apóstol Pablo, que es el autor de este libro, que enumera a todas las personas que estaban vivas y podían verificar que Cristo había resucitado. Está tan confiado en evidencias de resurrección de Jesús y está dispuesto a afirmar la verdad del cristianismo. Él no dice, Dios me dijo esto, y aunque nadie pudo atestiguar la verdad, debes de creerlo, en todos modos. En cambio, nos invita a investigar la evidencia claramente de la fe bíblica. No se pone en los hechos de la evidencia. Bueno, a menudo es difícil determinar exactamente lo que sucedió en el pasado. Como ninguno de nosotros estuvo ahí, entonces al principio hay una cierta parte que debe aceptarse por fe. Es lo que le decía una vez a Jimmy. Recuerdo que estábamos hablando sobre la fe y ¿cómo se llama? Y él me dice, ¿en qué se basa el cristianismo? O algo así, empezamos a hablar. Entonces, yo le digo, la única forma que nosotros podemos saber si Dios existe es teniendo fe, es confiando en Él, porque sabemos que Él está ahí presente, pero sabemos que no se va a dejar ver, Él se manifiesta por medio de milagros. Entonces, por eso les digo que es difícil determinar exactamente qué sucedió en el pasado. Entonces, estamos hablando de la fe y tenemos que tener fe y creer que Dios está vivo. La Biblia provee la visión del mundo, que es la cosmovisión, que se hace que la ciencia sea posible. La ciencia no lo explica todo. Aunque hay muchas formas de obtener conocimiento acerca del mundo, enfoquémonos usando la ciencia. Para hacerlo duramente algunos minutos, consideremos el método científico. O sea, ya sabemos que la ciencia no lo explica todo. El método científico es el siguiente: hacer una pregunta o determinar un problema. Después, el paso número 2 es la investigación. Es lo que nosotros tenemos ¿cómo se llama? Que investigar si sucedió o no sucedió. Bueno, un paso número 3 son formulación de hipótesis. Esta formulación nos sirve como preguntarnos si esto pasó o no pasó.
Entonces, formarnos una hipótesis de lo que haya sucedido en ese pasado. Paso número 4, experimentación y observación. Hay que experimentar, hay que buscar por medio de la investigación, hay que experimentar todo y observar claramente. Paso número 5, obtener una conclusión. Entonces, el método científico, este es el resultado, obtener una conclusión de todos los anteriores pasos. Ok. Bueno, muchos cristianos bajan la cabeza y se van, pero no tenemos que hacerlo. Es esa la historia completa. Correcto. Miren, por mucho que queramos nosotros probar cosas como el desayuno de Kevin esta mañana, tal como lo dice la imagen que tenemos aquí en pantalla, la ciencia no lo explica todo. No porque nosotros digamos que no puede, simple y sencillamente porque no puede. Y segundo, la ciencia debe hacer suposiciones para llegar a un fin. Lo que dijo Marian ahorita, lo que dijo Chelito, lo que dijo el mismísimo Jimmy o también Kevin, todo esto son meras suposiciones con el fin de probar un punto que la ciencia no puede explicar así por así. Miren, realmente todos hemos tenido más de algún maestro que nos ha dicho la matemática es infalible, la ciencia es infalible, si no se prueba, no está, no se la complique. Es sencillo vivir bajo esa metodología o bajo esa perspectiva, en pocas palabras, pero como dice aquí también, en esta imagen que tenemos, la Biblia provee la visión del mundo, o sea, una perspectiva, una cosmovisión, que hace que la ciencia sea posible. De lo contrario, está difícil. Vale aclarar también que el conocimiento es ciencia y la ciencia es conocimiento. Hay otra frase más que quiero que vean aquí adelantito en la siguiente imagen sobre esto de la cosmovisión también. Es que la ciencia debe asumir el orden del universo, primero, ¿no? Y segundo, la ciencia debe asumir que nuestras mentes son confiables. De lo contrario, igual la ciencia no puede probar de ninguna manera lo que ya se intentó probar en el pasado. Miren, hay muchas teorías, muchas perspectivas que mayormente van a ir induciéndonos a preguntarnos y cuestionarnos cuál es el origen del universo. ¿Será que nosotros realmente teníamos cola hace más de 3.000 años? ¿Será que la Tierra tiene millones de años? ¿O será que solo tiene unos 8.000? Preguntas. La Biblia nos da una referencia hacia la edad de la Tierra y no tiene más de 1.000.000 de años. Eso es un buen punto, ¿bien? Porque la Biblia proporciona ciertos aspectos históricos de los cuales aún la ciencia ha tomado base y referencia para poder sacar puntos de vista y bases que ellos mismos han presentado al final de cuentas. Como les digo, esta serie va a presentar muchos de los temas bastante bonitos en este aspecto de las preguntas que no cualquiera quiere contestar, de las preguntas incómodas, le llamo yo a esto. Preguntas que no cualquiera puede o tiene la libertad de estar en una iglesia y decir, hola, yo quiero que me contesten, por ejemplo, de dónde venimos, cuál fue el origen de todo. ¿Será realmente que nosotros procedemos de una partícula que evolucionó porque quiso? ¿O será que nosotros realmente somos producto del poder de un ser todopoderoso y soberano que quiso crearnos? Hay muchas preguntas, pero al final de todo creo yo que a mí me costaría más trabajo creer que nosotros venimos de un proceso de explosión del cual nosotros tuvimos que existir así por así y hemos venido ahí pues avanzando poco a poco. No sé si alguno de nosotros todavía tiene ahí algunas aletas o agallas o cola, como los monos, pero mientras no se haya eso, lo que la ciencia le llama o denomina como eslabón perdido, no hay una prueba contundente del origen de la humanidad en sí. Es solo un debate. Y la Biblia, igual como dice la ciencia, no se puede tener cierta certeza puesto que se basa en la fe. Y la fe, como ya la explicaron allá en Hebreos, se trata de convicción, se trata de seguridad. Y nosotros creemos y estamos seguros por una simple y sencilla razón, y esa es la Escritura o la Biblia. Ahora, ¿qué nos da la certeza a nosotros de que la Biblia es confiable? ¿Cómo podemos nosotros saber y poder crear estos fundamentos que estamos buscando en nuestra fe para poder defenderla a base de un libro antiguo que lo escribieron más de 40 personas?
¿Cómo? Miren, la Biblia tiene muchos misterios, muchos secretos. Esperamos que nos puedan también visitar y acompañar el próximo sábado en esta nueva serie que estamos haciendo con el fin de llegar a una buena meta, que es el entendimiento no del origen del universo, sino el entendimiento de nuestras bases, de fundamentos cristianos y convicciones que nos ayudarán a entender otras cosas y que a la hora del momento indicado no tengamos que echarnos para atrás o, como decía Paco, bajar la cara y no poder contestar preguntas que nos haga cualquier otra persona. Debemos estar preparados para contestar y poder tener una plática inteligente sobre el origen del universo, sobre la teoría de la evolución, sobre la teoría del creacionismo. Todo esto y más nos aguarda y nos espera por aprender. No quiere decir que no lo vamos a aprender, lo vamos a aprender, pero más adelante. Entonces, eso es todo por esta noche. Que el Señor les bendiga. Espero estemos ya contentos y dispuestos para seguir al próximo sábado. Entonces, que el Señor les bendiga y ahí nos vemos. Oh, man. Redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que en mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar
el nombre de Jesús.